Buenas tardes, maestros, maestras, ¿cómo están? Acá nuevamente en nuestros miércoles de diálogos educativos. Hoy día tenemos como invitada en nuestra serie de emociones, clima y aprendizajes en el aula a Cucha de Valenzuela. ¿Cómo estás, Cucha? Bien, Lilia, gracias. Cucha es directora del Colegio Trenel y por eso nuestra conversación no va a ir tanto al clima del aula, sino más bien a cómo generamos o qué relación tiene el clima que generamos entre nosotros los docentes y cómo eso puede impactar en el clima del aula. Cucha, algunas veces hemos conversado antes y a mí me llama la atención positivamente cómo tú relacionas este tema del clima del aula con el clima institucional. ¿Nos puedes contar un poco a qué te refieres y cómo lo ves tú, lo manejas tú? Sí, en realidad, como en muchas cosas en educación, creo que la coherencia entre muchos factores hace la diferencia, ¿no? Y es importantísimo que lo que los profesores vayan a buscar en el aula lo hayan vivido de alguna manera también. Entonces es casi imposible que ellos puedan imaginarse un ambiente en el aula donde hay la posibilidad de trabajar en equipo, de hablar con confianza, de dar ideas, de construir juntos, si es que ellos no lo han vivido. O sea, un clima institucional donde los profesores siguen un libreto donde no han participado, tienen poca confianza para hablar de sus errores, de sus necesidades. Es difícil que ellos puedan entender lo que se les pide que hagan con sus alumnos, ¿no? Además, yo creo que los alumnos lo perciben, lo ven, ¿no? Lo huelen en los pasillos, lo ven en la interacción de los maestros, en la entrada del coordinador o de un director al aula, cómo reacciona el maestro. Todo eso sería muy fácil de percibir por los alumnos. Entonces, esta falta de coherencia otra vez jugaría en contra del ambiente que se quiere generar en el aula, ¿no? ¿Y cómo tú logras generar un ambiente adecuado? ¿Qué pautas, qué ideas podrías darnos con respecto a eso? De hecho, hablar del tema es el primer punto, ¿no? A veces creemos que algunas cosas están sobreentendidas y no lo están, ¿no? Y cuando llega un maestro nuevo al colegio puede haber tenido diversas experiencias, ¿no? Y suponer que las cosas deben ser de una manera que tú te las imaginas totalmente diferente. Entonces, hablar de eso desde la contratación, desde las primeras interacciones, desde el trabajo de los profesores, es el primer punto, generar expectativas muy claras, ¿no? Luego creo que también el trabajo en equipo que se genera dentro del grupo de profesores en la programación, el no programar tú solo, el no hacer tu propio examen, ¿no? El discutir los casos, qué niños aprenden, qué niños no aprenden, por qué, ¿no? ¿Qué más puedes hacer? Ese ambiente también creo que aporta mucho, porque además ya no es solamente un tipo de relación distinto de repente con tu coordinador o con tu director, sino que es algo que se vive entre todos, ¿no? Que se vive en la sala de profesores, en el almuerzo, en todo momento y mucho más en las reuniones estructuradas. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema, una especie de red de reuniones entre los diferentes equipos. A veces son equipos que enseñan en el mismo grado, una misma área curricular, pero a veces también generamos equipos donde mezclamos a los profesores de diferentes áreas y grados para discutir cosas, para aprender juntos también. Creo que el aprendizaje conjunto, en equipo de los maestros también impacta en esto, ¿no? Entonces, creo que es la herramienta principal, ¿no? El hecho del trabajo en equipo en diferentes instancias, dentro de las áreas, fuera de las áreas, para temas muy concretos, como para temas también más complejos y más grandes que abarquen toda la experiencia escolar, ¿no? Tú mencionaste la coherencia. Sí. Y hay veces lo que nosotros notamos es que los niños, los y las adolescentes sienten que no es coherente el clima que se genera en las aulas. Y entonces como que con un profesor no podemos hablar mucho, con el otro sí, con uno hay que cuidarse, con uno hay que confianza. Sí. ¿Cómo lograr coherencia entre todos los profesores? ¿Se van a visitar entre profesores para ver? Sí, o sea, la coherencia al 100% no existe, es una fantasía, ¿no? Porque al final cada profesor cuando está en el aula se le sale del fondo del alma lo que tiene adentro, ¿no? Entonces profesores que puedan haber tenido mayor o menor experiencia, placentera además, con manejar ese tipo de clima, obviamente van a lograrlo mucho mejor que otros que tal vez no han tenido esa experiencia, ¿no? Sí, el acompañamiento, las visitas entre ellos tienen un impacto, pero también hay una suerte de autorregulación, ¿no?
Por un lado, entre los equipos de docentes, porque apenas un profesor se está yendo, digamos, por otra ruta, se nota. Se nota, entonces, por ejemplo, tenemos un sistema de tutoría muy fuerte, donde el tutor está en contacto cotidianamente con los alumnos. O sea, no es la tutoría de 1 hora a la semana para trabajar ciertos temas, sino es además una convivencia cotidiana de los alumnos con ese tutor. Entonces, los tutores escuchan lo que pasa, los chicos les cuentan, ¿no? Entonces, se nota rápidamente cuando un profesor no está generando un clima que esté más o menos alineado con lo que el colegio busca. Entonces ahí se prestan conversaciones, buscamos efectivamente que ese profesor visite al propio tutor de repente en esa misma aula y observe cómo él sí se logra relacionar de otra manera con los chicos, incluso con aquellos más difíciles, ¿no? Eso ayuda, pero también la regulación que viene de la parte de la comunidad de los alumnos, ¿no? Los alumnos tienen muy claro cuáles son las expectativas del colegio en cuanto a clima de convivencia. Entonces también son muy empoderados en ese sentido, están muy empoderados en ese sentido y son capaces de ir no solamente donde el tutor, sino pueden llegar a mi oficina como directora también a decirme, ¿sabes qué? Hay un profesor nuevo que creo que no te ha entendido, ¿no? Que las cosas no son así, ya le hemos dicho que acá no es así, etcétera, ¿no? Entonces también hay ese otro factor, sin hablar de los padres, ¿no? Que también tienen sus propias expectativas y también tienen las puertas abiertas, porque parte de la coherencia tiene que ver también con el vínculo con los padres, ¿no? Que los padres sepan que pueden hablar, que pueden opinar. De hecho, hay una línea que está marcada por el colegio, no es que según la opinión de cada padre de familia esto va a variar, ¿no? Pero sí están las puertas abiertas para escuchar cómo se está viendo desde afuera ese clima de convivencia, ¿no? Y esto que tú dices, los chicos por una parte están empoderados, pero y ayudan también a generar un ambiente diferente. Yo quería preguntarte esto, cómo los niños, las niñas que son pequeños, pero a lo largo de toda su escolaridad, van incorporando este tema de las normas, pero desde una perspectiva que yo sé que en el colegio trabajan, que es de la autonomía moral. ¿Cómo lograr que también los docentes se sientan bien, ¿no? Porque tampoco es que nosotros queremos estar en un ambiente donde no logramos ningún objetivo, ni de convivencia ni de aprendizaje, ¿no? Sí. Bueno, es un tema que se trabaja mucho en el colegio y también hay un discurso, digamos, permanente hacia los chicos, según las diferentes edades, pero desde que son chiquitos, ¿no? Les hablamos primero del sentido de lograr una autonomía moral y del sentido de la disciplina en relación a esa autonomía moral, ¿no? Porque si tú hablas solo de la autonomía moral, podría entenderse como, bueno, acá hay un proceso de cada uno se tomará su tiempo y cada uno se saldrá de los límites esperados, lo que necesite, ¿no? Para lograr la autonomía moral, y no es así, ¿no? Nosotros también les hablamos de las expectativas en cuanto a la disciplina que tiene que existir, hablamos mucho de la autodisciplina, pero también de la disciplina del grupo como tal, ¿no? Entonces, y tratamos de enfocar la disciplina en términos de 2 objetivos principales para que sea fácil de entender, porque creo que algo que a veces sucede en algunos ambientes escolares es que la disciplina consta de un set de reglas y a veces tienen que ir a las reglas para ver cuál es la que corresponde, ¿no? En cambio, cuando hay una lógica detrás, ya no importa tanto qué dice exactamente la regla, lo que importa es la lógica que hay detrás, ¿no? Entonces, eso es lo que trabajamos mucho y la lógica para nosotros es que hay 2 objetivos, ¿no? Un objetivo es este ambiente de convivencia donde todos se puedan sentir seguros y relativamente felices. Es imposible, digamos, que todos estén felices todo el tiempo, pero sí es una expectativa, ¿no? Entonces, las reglas protegen eso, protegen esa posibilidad, y ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo es la eficiencia, la productividad. O sea, hay una razón por la cual sus padres los envían al colegio, ¿no? Que tiene que ver con el aprendizaje. Entonces, sí se necesita también un ambiente de cierta disciplina para que se puedan lograr las metas, que son muchísimas además, ¿no? Entonces, si no hay un horario, si no hay una organización, si no hay unos plazos, si no hay una manera de presentar las cosas para poderlas compartir, si no hay una organización del trabajo en equipo, con roles definidos, etcétera, no lograríamos pues ni la mitad de lo que tenemos que lograr cada año escolar, ¿no? Entonces, eso ayuda también, creo, bastante, ¿no? Y una última pregunta que quería hacerte, tiene que ver con, yo te comentaba antes de comenzar esta entrevista cómo había leído que en la Ley General de Educación los estudiantes deberían opinar sobre el servicio que reciben. Me pareció realmente muy interesante, ¿no? Y recordaba que en el colegio
los profesores son evaluados. Sí. ¿Nos puedes contar un poco el sentido de esta evaluación en general? ¿Qué preguntas, a qué preguntas va? Sí. Aparte de muchas situaciones de evaluación de los maestros más informales, como las que te comentaba, de conversaciones con los tutores, detrás a los salones, etcétera, con los alumnos de secundaria, y estamos pensando bajarlo tal vez a los 2 últimos grados de primaria en el próximo año, tenemos un set de 12 preguntas más o menos que aplicamos todos los años, 2 veces al año, al final de cada semestre, y todos los alumnos responden este cuestionario de 12 preguntas respecto a todos sus profesores, todos los que le enseñan, ¿no? Es interesante para empezar porque las 12 preguntas establecen una expectativa, ¿no? Tanto es transparente además para los alumnos, para los padres, que también, a quienes también les contamos de esas encuestas, y sobre todo para los profesores, porque luego los resultados les llegan, ¿no? Son preguntas que tienen que ver con algunas cosas básicas de preparación, ¿no? De cómo perciben los alumnos la preparación que lleva el maestro cada día al aula, de cómo organiza el salón, de cómo maneja la disciplina, por ejemplo, de cómo da tiempo para preguntas o no, de cuánto trabajo le pone a la devolución de una evaluación a tiempo, por ejemplo, también para que sea pertinente, ¿no? Cómo es el vínculo, si los alumnos perciben que establece un buen vínculo con todos. La idea no es simplemente se lleva bien con alguno, ¿no? Logra de vez en cuando tener un buen vínculo, sino la idea es un poco para todos. ¿Cuál es la percepción también de lo que los chicos logran aprender? E incluso cuál es el manejo de los tiempos libres que se pueden dejar en el aula, en el trabajo cotidiano, ¿no? Entonces, los profesores al final de cada semestre reciben la información de qué ha contestado cada una de sus aulas, no cada alumno porque es anónimo, ¿no? Para que se sientan en plena libertad de contestar también, pero sí de cada aula en general, ¿no? Las áreas también reciben un resultado global de su área, entonces detectamos fortalezas y debilidades de determinadas áreas curriculares, planteamos metas para el próximo semestre para el área o para un grupo de profesores en particular. Descubrimos que a veces hay cosas que no estamos verbalizando, o sea, porque, por ejemplo, un año vimos que en el área de artes plásticas los chicos contestaban muchas cosas muy positivas, pero a la pregunta de si sentían que habían aprendido, la respuesta era muy baja, ¿no? De hecho, los resultados de una encuesta así tan masiva creo que tienen un buen sentido cuando vas más allá y tratas de averiguar por qué los chicos responden algo, ¿no? Entonces les preguntas, conversas con ellos, y por ejemplo en este caso de las clases de artes visuales descubrimos que los chicos opinaban muy bien de las clases, pero no eran conscientes de que habían aprendido muchas cosas en esas clases, y conversando con los maestros vimos que era porque ellos muy pocas veces verbalizaban el aprendizaje que había detrás de cada experiencia en la clase de arte. Entonces una buena experiencia, era placentera, era muy rica, pero no había conciencia del aprendizaje, ¿no? Y en términos de la metacognición nos pareció que era algo importante de mejorar en el área curricular de artes plásticas. Y los profesores, me imagino, esta idea de ser evaluados también permite entender mejor este tema de la evaluación formativa, es decir, no es que es sancionadora, sino es cómo crecemos juntos, cómo podemos conversar de las cosas que van bien, de las que tenemos que mejorar. Sí. Nos ha costado mucho que todos los profesores valoren realmente el resultado, ¿no? Porque la tendencia primera es decir, bueno, los alumnos contestan mejor cuando el profesor les cae bien o les cae mal, que lo cual se presta una conversación también, ¿no? Porque le cae bien o le cae mal, ¿no? Pero sí, los alumnos contestan de verdad con mucho cuidado, porque, por ejemplo, hemos logrado encontrar diferencias de profesores que tal vez su estilo no cae tan bien y por lo tanto hay preguntas en las cuales son más estrictos los alumnos al evaluarlos, pero en otras son muy bien valorados. Entonces esa diferencia también te permite entender que sí se lo están tomando en serio, que están aprendiendo a evaluar y que tienen algo que decir, ¿no? Te agradecemos, Pucha, el haber estado con nosotros hoy día acá. Profesores, profesoras, hoy día también tenemos varias cuestiones acerca de reflexionar, y creo que una de ellas es la importancia de darle también voz a nuestros estudiantes. Ellos tienen el derecho de opinar también sobre lo que nosotros hacemos para construir juntos mejores ambientes que nos permitan alcanzar una mejor convivencia, pero también los aprendizajes que la escuela ha preparado para ellos.
Les agradecemos haber estado con nosotros, otra vez gracias, y nos vemos el próximo miércoles.